Muy bien, como lo habíamos anticipado, en esta noche queremos tomar un tiempo para responder algunas de las preguntas en esta sesión que acostumbramos tener por lo menos una vez al mes a todos nuestros amigos y hermanos que ven nuestro canal, pues ojalá que sea de bendición y las preguntas al menos que surjan en esta noche puedan serle de gran ayuda para si esa era su inquietud con alguna de las preguntas que tenemos. Así que vamos a comenzar en esta noche. Hermanos, estén listos. No queremos tener intervalos de mucho tiempo en la cual no sepamos qué hacer. Así que espero que ya tengan alguna de sus preguntas. Por cualquier pregunta que sea, por mínima que sea la pregunta, hermanos, es importante que pueda preguntar, porque de esa manera es como podemos llevar a cabo esta sesión de preguntas y respuestas. Así que, muy bien, vamos a comenzar y la hermana Catalina nos dice que tiene la primera pregunta, así que adelante, le damos el micrófono, abra su micrófono, hermana, y así de esa manera vamos a poder, ¿cómo se llama? Responder a la pregunta. Adelante, por favor. Ok, mi pregunta es, siempre uno pide la bendición de Dios, y ahorita que estuviste orando, dijiste que bendecimos. O sea, ¿qué quiere decir que bendecimos, Señor? O sea, nosotros a Dios. Se supone que Él que nos bendice a nosotros. Muy bien. Entonces, la pregunta básicamente es, ¿podemos nosotros bendecir a Dios? Se supone que a lo largo de la Biblia nosotros encontramos al Señor bendiciéndonos a nosotros o pidiendo nosotros su bendición de Él hacia nosotros. Entonces la pregunta es, ¿podemos nosotros bendecir el nombre del Señor? ¿Podemos bendecirlo a Él? Bueno, de acuerdo a la Biblia, sí. Y, por ejemplo, si usted va al Salmo, ya le voy a decir el Salmo al cual me gustaría que usted fuera, para que vea que la Biblia dice que nosotros podemos bendecir al Señor. Así que, en un segundo. Por ejemplo, en el Salmo número 103, versículo 1, Salmo 103, y vamos a explicar lo que significa nosotros bendecir, obviamente, al Señor. Note lo que dice el poeta David, o el salmista David, que llegó a ser un rey prominente del pueblo de Israel, por supuesto. ¿Qué dice allí? Bendice, alma mía, ¿a quién? Al Señor o a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. So aquí vemos un intervalo entre, o una bendición de parte de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces el salmista está bendiciendo al Señor y está pidiendo la bendición del Señor. Por lo tanto, sabemos que sí podemos nosotros bendecir a Dios. ¿Qué significa entonces que nosotros podamos bendecir a Dios? Simplemente significa que a través de nuestra oración, a través de nuestra adoración, nosotros podemos reconocer y elevar el nombre de nuestro Dios. Podemos ponerlo muy en alto y podemos reconocer todo lo que Él es como Dios, como persona poderosa que Él es. Podemos bendecirlo a Él porque es una manera de reconocer quién es Dios. Entonces, por supuesto que nosotros podemos bendecir a nuestro Dios. En numerosos pasajes de la Biblia nosotros encontramos constantemente que personas, ¿cómo se llama? Bendecían al Señor. Ese mismo salmo, si lo seguimos leyendo en el versículo 2, nuevamente el salmista David dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces la idea de bendecir a Dios quiere decir reconocer, admirar, engrandecer, tributar a Dios todo lo que Él es a través de nuestra oración, a través de nuestro reconocimiento a Él. Entonces, sí podemos bendecir a Dios, ¿verdad? Obviamente, cuando nosotros decimos que sí podemos bendecir a Dios, no quiere decir que nosotros podemos darle algún bien, alguna cosa que Él necesite, como
es hacia nosotros cuando viene su bendición, pero sí podemos reconocer, rendirle todo el tributo, rendirle todo el mérito que él se merece. Y eso es lo que está diciendo David, especialmente en el versículo 2 del Salmo 103, versículo 2. Dice, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y si usted ve, David lo que está haciendo allí es bendecir a Dios por todos los beneficios, todas las bendiciones. Entonces es reconocer, es admirar, es tributar todo lo que Dios hace por nosotros. En el Salmo 104 también David lo hace en el versículo 1. Parece que era una práctica común de David. Salmo 104, versículo 1. Encontramos igual al salmista diciendo, bendice alma mía a el Señor. Y así sucesivamente encontramos nosotros, hay personas que bendicen a Dios. Así que sí, la respuesta es sí. Nosotros podemos bendecir a Dios. Y bendecirlo simplemente significa que reconocemos, admiramos y tributamos y damos todo el mérito y el reconocimiento por lo que Dios hace en nuestras vidas. Lo engrandecemos. ¿Amén? Entonces, esa sería la respuesta. Gracias. Muy bien, pasamos a otra pregunta, hermanos. Si tienen por ahí alguien más, abra su micrófono, haga su pregunta e inmediatamente apague su micrófono para que así podamos escuchar bien la respuesta. ¿Ok? Buenas tardes, pastor. Ok, muy bien. Hermano Jesús, Yo tengo una adelante. pregunta. Sí. La pregunta es, ¿en qué tiempo el creyente recibe el Espíritu Santo? ¿Cuando cree? ¿Después de que cree? ¿O hay que orar para recibir el Espíritu Santo? Lo digo basado en el libro de Hechos, porque en Hechos 8, del 14 al 16, dice ahí que los hermanos fueron bautizados solamente en el nombre de Jesús. Después el apóstol Pedro va y ellos no han recibido el Espíritu Santo, les imponen las manos y ellos reciben el Espíritu Santo. En Hechos 19, del 1 al 7, los hermanos aún todavía no reciben el Espíritu Santo, y también llega Pablo, les impone las manos, ora por ellos y reciben el Espíritu Santo. En Efesios 1:3 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿en qué tiempo el creyente es cuando recibe el Espíritu Santo? Muy bien. Una muy buena y excelente pregunta. Lo que noté es que usted citó varios pasajes del libro de Hechos. Y para comenzar, le podría decirle nosotros no podemos hacer doctrina del libro de Hechos, porque es un libro histórico, ¿ok? Eso es una regla de la hermenéutica. No podemos hacer de unos versículos una doctrina, especialmente si la forma literaria de lo que estamos leyendo es algo histórico. Eso no quiere decir que no tiene una validez importante en la doctrina que nosotros debemos de creer o enseñar. Pero tenemos que recordar, el libro de Hechos es un libro de transición. Es un libro que, podríamos decirlo así, comunica el término del judaísmo al cristianismo, del antiguo pacto al nuevo pacto. Entonces es un libro de transición, y hasta lo que sabemos, el libro de Hechos está narrando pasajes históricos de cómo la iglesia se fue expandiendo a través del evangelio, de la predicación del evangelio de los primeros discípulos y los discípulos de nuestro Señor. Entonces es un libro de transición. No encontramos una doctrina ya, por así decirlo, ortodoxa del Espíritu Santo. Pero hay un pasaje que me gustaría tomar como punto de partida para responder a su pregunta. En Juan capítulo 20, versículo 19,
cuando el Señor está a punto ya de ascender al trono de la majestad de Dios, el Señor dice que después de una de sus apariciones a los apóstoles, los que quedaban y los discípulos que estaban allí reunidos en ese lugar, dice en el versículo 19 de de Juan 20:19. Juan 20:19. Note usted lo que dice allí. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viniendo el Señor. Entonces dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Sopló y les dijo, ¿qué? Recibid el Espíritu Santo. ¿Ok? Recibid el Espíritu Santo. Muchos creen que la obra del Espíritu Santo comenzó en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, capítulo 2. Pero de acuerdo a esta descripción que encontramos del evangelista Juan, el Espíritu Santo ya estaba obrando en la vida de los discípulos, de los apóstoles, porque ya ellos habían creído en el Señor Jesucristo. Y entonces ellos, en ese momento que ellos creyeron en el Señor Jesucristo, por así decirlo, Jesús les otorgó el Espíritu. El Espíritu Santo ya vino a morar en ellos. Lo que encontramos en Hechos es una manifestación más del Espíritu Santo en otras personas, no en los apóstoles. Los apóstoles lo que fueron simplemente fueron un instrumento ya del Espíritu Santo para llevar a cabo ya la obra que el Señor ya había anticipado que iban a llevar a cabo. Entonces la respuesta, por lo menos al inicio de este versículo que podemos saber, es que el creyente recibe el Espíritu Santo en el momento de que él deposita genuinamente su fe en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Eso es lo que dice Efesios. El pasaje que leyó usted, hermano Jesús, dice precisamente eso. Mire lo que dice. Vamos a ir a Efesios, si tiene su Biblia ahí conmigo, en Efesios, en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. El apóstol Pablo, estamos hablando de del momento en que uno recibe el Espíritu. Bueno, en el versículo ok, muy bien. En el versículo 13. En él también vosotros, fíjese bien lo que dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, que es el seguro, la aseguranza de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese versículo nos habla de que la iglesia ya había establecido que la doctrina, Pablo específicamente, a la iglesia de Efesios, le estaba diciendo que ellos habían sido sellados en el momento que habían creído. Y ese sello significa que el Espíritu Santo había ya venido a morar en la vida de los creyentes. En Hechos, como es un libro de transición, se narran varios eventos donde las personas, una vez que ellos creyeron, recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. Quizá un buen ejemplo de Hechos, ok, otra vez, un buen ejemplo de Hechos del proceso que estamos hablando, de que uno recibe el Espíritu Santo cuando uno cree genuinamente en el Señor Jesucristo como su suficiente Salvador. Un ejemplo de eso lo encontramos, por ejemplo, en Hechos, precisamente, capítulo 10, versículo, vamos a leer creo que desde el versículo 25 en adelante, que es cuando el apóstol Pedro, por voluntad soberana del Señor, por la guía del Espíritu Santo, va a la casa de Cornelio, un centurión, y les habla acerca de la palabra del Señor. Y les dice que él todavía vive con esos prejuicios de no entrar en casa de gentiles y todo eso.
Y Cornelio le dice que él recibió también una visión que querían que le hablaran del evangelio por mandato del Señor. Entonces, en el versículo muy bien. En el versículo 30 y... ¿dónde vi? Acabo de verlo. Bueno, desde el versículo 34, Pedro empieza a hablar acerca de lo que significó el mensaje de salvación para el pueblo de Israel, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Dice, vosotros sabéis, dice que esto es lo que el Señor Jesucristo hizo. Y entonces, en el versículo 44, una vez que Pedro les explica el evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo en un contexto histórico del pueblo de Israel, dice en el versículo 44 de Hechos 10, mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, o sea, de los que habían escuchado el mensaje de Pedro y lo habían creído. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces vemos aquí que la manifestación del Espíritu Santo en la vida de una persona viene cuando esa persona oye el mensaje de salvación, lo recibe y deposita su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Y si vemos varios eventos en el libro de los Hechos, eso es lo que ocurre. Pero ya cuando leemos las cartas, sabemos que el Espíritu Santo viene en el momento cuando uno cree por fe en la obra salvífica de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo viene a morar a la vida del creyente y empieza a obrar produciendo el fruto para que el creyente pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, los apóstoles en primera instancia fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo, porque ya habían creído en el Señor Jesucristo, como dice Juan 20, 19 en adelante. Entonces, la respuesta concretamente es que las personas reciben el Espíritu Santo, viene a morar en ellos en el momento que nosotros creemos o que la gente o que alguien cree en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Es en el momento que viene el Espíritu Santo. Ahora, solamente para no dejar alguna duda, es muy diferente lo que se conoce como la llanura del Espíritu Santo. Algunos creen que es una misma cosa, pero no. Recibir el Espíritu Santo, o cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, es un acto único. Pero la llanura del Espíritu Santo es un proceso que se lleva a cabo a medida que el creyente se somete cada vez más a la voluntad precisamente de Dios o del Espíritu Santo. Y entonces la obra se lleva a cabo y el Espíritu Santo lo ayuda al creyente produciendo ese fruto de gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, para que esa persona o ese creyente pueda vivir en completa santidad, en completa obediencia, en completo gozo, en completa fe, en completo dominio propio, ¿verdad? Entonces, no vamos a entrar en otros detalles, pero es diferente la morada del Espíritu Santo y la llanura del Espíritu Santo. La morada viene cuando uno cree en Jesús como su Señor y su Salvador, de acuerdo específicamente a Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Amén. Creo que esa es la respuesta más que le puedo dar. Amén. Gracias, pastor. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Rápidamente. ¿Alguna pregunta? Por insignificante que sea, hermanos, hágala. No tenga temor. Nadie le va a ver ahora. ¿Verdad? Puede apagar su cámara si quiere. Dígame. Sí, yo, hermano pastor, Muy bien. Hermano Alejandro, adelante. sí, acerca de Abela y Caín, bueno, que yo tengo entendido, supuestamente son los primeros habitantes de la tierra, ¿no? Que hizo Dios, ¿no? Por medio de Adán y Eva.
No, déjeme antes de que se cuente su pregunta. Caín y Abel no fueron los primeros habitantes. Y esto es una teoría que es muy viable creerla, ¿ok? Se cree que cuando Adán y Eva, al menos ese es un punto de vista que yo sostengo, se cree que, o yo creo que Adán y Eva ya tenían más hijos o ya tenían hijos cuando ellos fueron destituidos del jardín del Edén. Porque el Señor ya en los capítulos 1 y 2 ya le había dicho a Adán y Eva, fructificaos y multiplicaos. O sea que, y eso solamente se puede entender como tengan hijos, ¿verdad? Entonces, cuando fueron expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron más hijos. Los más prominentes de esos hijos no se mencionan a los demás, pero ya había hijos. Porque entonces, ¿cómo explicamos de dónde Caín tomó a su esposa? Pero es una pregunta que hacen muchos los incrédulos o los que se niegan a creer de manera precisa o de manera específica lo que dice la Biblia. Pero, ¿de dónde entonces tomó Caín su esposa? Si solamente Adán y Eva habían tenido a Caín y Abel. ¿Ok? No eran los primeros hijos, son los que la Biblia menciona más prominentemente en Génesis capítulo 4, pero no eran los únicos hijos que tenían. Ya tenían más hijos, ya habían tenido hijos, incluso, creo yo, dentro del jardín del Edén. ¿Ok? Ahora sí, su pregunta, hermano. No, pues ya me la contestó, sí. Esa era la pregunta de dónde entonces tomó la esposa. O sea, si supuestamente fue expulsado, pues entonces ya me la contestó de que ya había entonces más hijos de Adán y Eva, ¿no? Por supuesto. Y si es que no los habían tenido antes dentro del jardín del Edén, como es mi teoría, lo que yo creo, pues cuando fueron destituidos del jardín del Edén, imaginamos que para el tiempo del capítulo 3 de Génesis, o sea, cuando Adán y Eva son sacados del paraíso, del jardín del Edén, al capítulo 4, donde se menciona a Caín y Abel, hay un lapso de tiempo largo, en lo cual quizá Eva y Adán tuvieron hijos y que pasó un largo tiempo antes que se mencionara en el libro de Génesis, en el capítulo 4 de Adán. Es más, quiero que vaya ahí conmigo, mire, porque esa es la insinuación. Génesis 4:1, ¿verdad? Dice, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, obviamente, este es algo que Adán y Eva llegaron a realizar, a tener a Adán y a Caín. Pero nunca la Biblia menciona que fueron los únicos hijos que tuvieron. Porque otra vez, entonces, ¿de dónde tomaría Abel a su esposa? Dice en el versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer. ¿Cuál mujer si solamente eran Caín y Abel? ¿De dónde tomó esa mujer? Suponemos que por los récords bíblicos que encontramos en otros pasajes, Eva y Adán ya habían tenido hijos previamente antes de tener a Caín y Abel. Y entre Génesis capítulo 3 y Génesis capítulo 4 hay un lapso de tiempo, imaginamos, largo. Pero Caín y Abel solamente son los dos hijos prominentes que se mencionan en la Biblia, pero suponemos que hubo mucho más hijos. ¿Okay? Okay. Muy bien. Bien, es una pregunta que normalmente la gente hace de, bueno, ¿de dónde sacó? Y no es muy, si uno ve lo que el Señor le dijo a Adán y Eva en el capítulo, me parece que 2 de Génesis, fructificaos y multiplicaos y sojuzgad la tierra, multiplicaos quiere decir tengan hijos. Dentro del jardín del Edén, el Señor le dio eso. No creo que Dios le haya dicho, pues, fructificados y multiplicados una vez que yo los saque del jardín del Edén. El sexo no era malicioso, hermanos, dentro del jardín del Edén.
Y nosotros creemos que Adán y Eva llegaron a tener relaciones y por eso es que ya tenían hijos cuando salieron. Si es que asumimos que inmediatamente que salieron del jardín del Edén, a los añitos, ellos tuvieron a Caín y Abel. Pero, pues, ¿cómo lo hubieran hecho? Si por lo menos tenían que esperar una edad hasta que una mujer pudiera tener hijos, porque entonces dice que Caín tomó a su mujer. Ya esa mujer debió haber tenido ciertos años, 13, 14 años, yo no sé, para poder estar con una persona, como en el caso de Caín. Entonces, hubo más hijos antes de Adán perdón, de Caín y Abel. Excelente pregunta, hermanos. Es una pregunta, hay veces que le van a hacer, pero creo, ojalá que pueda responder de esta manera también. Gracias, hermano. Para servirle, hermano. Muy bien, vamos a continuar con nuestra sesión de preguntas y respuestas, así que ¿hay alguien más, hermanos, que pueda preguntar o que tenga una pregunta? ¿No? No podemos dejar un gran lapso de tiempo, hermanos, en silencio, porque... Bueno, yo tenía otra pregunta, hermano. Adelante, hermano, adelante. Hermano Jorge, yo pensé que usted iba a tener 1000 preguntas. Sí, lo que pasa es que como veo que hay otros hermanos, pues también que participen de ellos. No. Eche las preguntas porque no podemos dejar tanto intervalo de tiempo entre pregunta y pregunta. Vamos a contestar la pregunta del hermano Alex y luego enseguida, si usted tiene preguntas, adelante, hermano. Hermano Alex, otra vez. Sí, lo que estaba ahí leyendo la otra vez era acerca, digamos, como de David, un ejemplo, de que pues, tenían su esposa y aparte más esposas, ¿no? Sí. Pero parece, no estoy seguro, usted me va a sacar de esa duda también, de que habla también de sus querubinas. ¿Qué viene siendo querubinas? Concubinas. Oh, concubinas, perdón, ajá, ¿qué es lo que viene siendo? Bueno, usted debe saber que el pueblo de Israel, antes de llegar a ser el pueblo que debería de haber sido, desde el momento en que especialmente Dios escogió a Abraham para formar de él al pueblo hebreo, estaba rodeado y estuvo siempre rodeado de naciones paganas, hermano. Y esas naciones paganas tenían muchas prácticas paganas, prácticas inmorales también, prácticas que no se ajustaban a los estándares de Dios, porque no le conocían, aparte de eso también, tal como los israelitas llegaron a conocer a Dios. Entonces, dado el caso que estos israelitas estuvieron rodeados de muchas naciones paganas inmorales, una de sus prácticas que me imagino que continuaron por mucho tiempo fue el hecho de tener varias mujeres. Ahora, eso es un problema que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento especialmente y antes de que se diera la ley especialmente, pero una vez que se dio la ley, el judío sabía que él nada más debería de tener una esposa. Pero por supuesto, los judíos no eran perfectos, los judíos también tenían sus deficiencias terribles. Vemos a Abraham incluso teniendo más de una esposa, a sus descendientes como Isaac, Jacob, teniendo varias esposas y a muchos hombres de Dios en ese mismo problema. Ahora, no creo que Dios lo aceptara, ¿verdad? No creo que Dios estaba de acuerdo con ello porque en la ley se ve claramente que Dios manifestó que solamente a través que solamente una mujer debería de ser esposa de un hombre. Entonces, creo yo, por lo que está registrado en las escrituras, hermano, que los israelitas cayeron en esa debilidad y en ese pecado de mantener esa práctica pagana, inmoral, de tener muchas esposas. Y nunca vemos a Dios estar de acuerdo con ello. Normalmente los hombres que tuvieron más de una mujer siempre pagaron las consecuencias de una u otra manera. Tanto Abraham como los patriarcas, como David, que tuvo eso, como Salomón. Usted ve que Dios se desagradó de esa práctica
Y aunque sí los amaba y los perdonaba, ellos, por supuesto, tuvieron que sufrir las consecuencias. Entonces, más bien diría yo que la respuesta es que los israelitas, como muchos creyentes hoy en día, incluso también, no se sujetan a la voluntad de Dios, cometen actos inmorales, y es por eso que vemos en el Antiguo Testamento especialmente a muchos hombres de Dios incluso teniendo más de una esposa. Pero otra vez, aclaro, Dios nunca estuvo de acuerdo con esa práctica. Aún vemos en varios de los libros escritos, tanto históricos como especialmente en el libro de Proverbios, vemos que Dios apelaba a tener una sola esposa, ¿verdad? En el jardín del Edén, Dios le dio una sola esposa a Adán, no le hizo varias esposas. Pudo haberlo hecho, pero no, le hizo una sola esposa. Y ya en el nuevo pacto vemos ya de una manera más concreta los apóstoles enseñando acerca de que el matrimonio debería de ser con una sola esposa. Es más, quizá el pasaje más contundente, mire lo que dice primera a Timoteo capítulo 3, y esto, aunque es un requisito que se debería de tomar para todo líder espiritual, pues David era un líder espiritual, Moisés era un líder espiritual, Josué era un líder espiritual y así sucesivamente. Pero miren lo que dice. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, hablando de los requisitos de los hombres de Dios, y cualquiera es un hombre de Dios, si vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí, aunque específicamente se está refiriendo a los líderes espirituales, a los pastores, a los obispos, obviamente que es muy importante recalcar lo que dice aquí. Dice en el versículo 2, palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de ¿qué? ¿De cuántas mujeres? De una sola mujer. De una sola mujer. Y podríamos conectar este pasaje con Génesis capítulo 2, versículo 24, me parece, cuando dice que el Señor le trajo a Adán una mujer. No le dijo unas mujeres, le dijo una mujer, ¿verdad? Y creo que en Proverbios capítulo 3, ya le voy a decir el pasaje, en Proverbios capítulo 3, déjenme le digo el pasaje específicamente. Es Proverbios capítulo, aquí hablando de manera, por supuesto, Proverbios 3, versículo 15, vamos a tomarlo como punto de partida. Dice Proverbios 3, 15, 5, 15, perdón, 5, 15. No es 3, 15, pero 5, 15. Dice así la palabra del Señor. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Entonces, con estas preguntas retóricas, lo que el Señor está diciendo, ¿por qué vas a tener otra mujer? Dios te da una, dice, y con ella deberías deleitarte, con ella deberías disfrutar, con ella deberías tener una vida amorosa, íntimamente, emocionalmente. Entonces, no necesitas a otra mujer. Entonces, vemos que en las Escrituras está muy específico, hermanos, que el plan divino de Dios era que el hombre fuera marido de una sola mujer. Y que la razón que muchos hombres de Dios, incluso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a lo mejor, tenían otras mujeres, era porque habían tomado la influencia de naciones paganas y pues obviamente el hombre siendo corrompido por su pecado, pues opta más por el placer y desobedece a Dios. Entonces, dejamos en claro que Dios nunca estuvo de acuerdo con que el hombre tuviera más de una mujer. ¿Ok?
desde Génesis a Apocalipsis, encontramos que el plan divino de Dios es un hombre con una sola mujer. Con una mujer, no con otro hombre tampoco, ¿verdad? Entonces, yo pienso que todas las prácticas que el pueblo de Israel tenía, específicamente hablando en cuanto a tener varias mujeres, era por la influencia de otras culturas, de otras razas, de otros pueblos, que al no conocer a Dios, ellos se deslizaban por sus apetitos y culturalmente incluso llegó a ser aceptable. Hoy en día, varios, incluso naciones del Medio Oriente, ya tienen esa práctica de tener más de una mujer, incluso concubinas, como lo hizo Salomón, la cual es algo que no le agradó a Dios. Si usted lee la vida de Salomón, terminó muy mal. Si con uno hay veces es difícil, hermanos, a vivir. Imagínense este Salomón que tuvo no sé cuántos, 3,000 o 1,000 concubinas y todo eso. Y concubinas eran mujeres que estaban a su servicio, especialmente servicio sexual, servicio íntimo, pero también servicio doméstico, ¿verdad? Las tenía ahí como una especie de sirvientas y todo eso. Pero Dios nunca aceptó a un hombre con más de una mujer. Amén. Muy bien. Ahora sí, hermano Jorge, si tiene alguna pregunta, es su tiempo, es su momento. Amén, amén. Pastor, mi pregunta es basada en Juan 10:8. Ok, muy bien. Y según mi entendimiento, antes de nuestro Señor Jesucristo, fueron grandes hombres, Abraham, Moisés, Jacob y los profetas. Pero aquí en Juan 10:8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿A qué personas se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando dice eso? Bueno, creo que en el contexto de ese pasaje está hablando de todos los líderes religiosos que el pueblo de Israel había tenido posiblemente desde la época de Malaquías, que es el último profeta que encontramos en el Antiguo Testamento. Y el lapso de tiempo de entre Malaquías y nuestro Señor Jesucristo posiblemente hubieron más de 400 años, en la cual, pues obviamente Dios no había hablado por medio de un profeta. Así que en ese lapso de tiempo de 400 años, creemos nosotros que se levantaron a muchos líderes falsos que trataron de guiar al pueblo de Israel hacia la idolatría, hacia la mentira y muchas otras cosas de esas. Es más, en el libro de Hechos, me parece que en Hechos, ya le voy a decir el pasaje, en el versículo 36 del libro de Hechos, el evangelista Lucas, que escribió el libro de Hechos, nos dice que hubieron líderes religiosos que andaban por allí diciendo cosas que no eran verdad, obviamente guiando de una manera equivocada al pueblo de Israel. Gamaliel dice que había este tipo de personas. Dice en el versículo 34, cuando Gamaliel está defendiendo a los apóstoles de ser como, obviamente encarcelados y todo eso, dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se casen fuera por un momento a los apóstoles y luego les dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces, se supone por esta narrativa de Lucas en Hechos, es que
a lo largo de esos 400 años de silencio que el pueblo de Israel tuvo, en la cual Dios directamente no mandó a ningún profeta hasta la llegada de Juan el Bautista, que hubo muchos líderes como Teudas y tal Judas el Galileo, que fueron personas que trataron de guiar de una manera errada al pueblo de Israel, y obviamente creo yo que a ellos se está refiriendo el Señor Jesucristo cuando dice: todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces Jesús está haciendo referencia a muchos líderes religiosos. Entre ellos estaban también muchos quizá que eran prominentes fariseos, prominentes saduceos, prominentes herodianos, y otros líderes que aparecían diciendo que ellos eran enviados de Dios, que tenían mensajes para el pueblo y todo eso. Pero sabemos que el último profeta que el Señor mandó y que habló por medio de él fue Malaquías, y hasta nuevamente Juan el Bautista. Entonces, en ese lapso de tiempo de 400 años, pudo haber sido muchos que vinieron a tratar de robar las ovejas, a tratar de persuadir a las ovejas con mensajes, obviamente, que no venían de Dios. Como lo es hoy en día, ¿verdad? Ha pasado un gran lapso de tiempo, 2020 años, desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, y han venido también, ¿qué? Una serie de personas diciendo que ellos son alguien o que ellos tienen un mensaje de algo. Y son ladrones, son salteadores, dice, porque no entran por el lugar correcto, no entran a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pero las ovejas que son genuinas, las que han sido escogidas por el Señor, no van a ser engañados de esa manera, ¿verdad? El Señor las va a proteger, tal como el pastor protege a las ovejas de los lobos. Entonces, creo yo que se refiere a todas ese tipo de líderes falsos, de falsos profetas, como lo dice mismo el Señor Jesucristo allí me parece que en Mateo 5, cuando él dice que guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Creo que a eso se está refiriendo cuando dice ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. O sea, las ovejas genuinas, los creyentes genuinos del pueblo de Israel y de hoy en día, que no oyen a esos falsos maestros, que no oyen a esos falsos líderes que quieren entrar no por la puerta, que es ¿quién? El Señor Jesucristo, porque él mismo dice, yo soy la puerta, ¿verdad? Entonces entran de escondidas, entran no por donde deben de entrar, y enseñan falsas cosas, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Entonces, creo que a eso se refiere este pasaje allí en Juan 18, hermano. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, hermano. Sí, adelante. Si un cristiano que está en ministerio y va a la iglesia, pero no comparte la palabra de Cristo con sus compañeros o amigos o vecinos o familia, ¿está en pecado esa persona? Si no Si un cristiano, ¿qué? Perdón, no entendí muy bien la pregunta. ¿Puedes repetir un poquito? Si un cristiano no comparte el gospel de Cristo, ¿esa persona está en pecado si no hace ese mandamiento? Bueno, cada vez que nosotros desobedecemos un mandato específico, sí es pecado. Y lo voy a decir no solamente en el contexto de que hay mandatos específicos que sabemos que si no los llevamos a cabo son pecado. Es una transgresión a lo que Dios ha mandado. Es una violación, es algo que va en contra. Pero me parece que en Romanos capítulo 15, creo. Ok, vamos a... Ok, en Romanos capítulo...
Ya le voy a decir dónde es. Perdón. Okay, Santiago 4:17 quizá es un buen pasaje. Santiago 4:17, aunque creo que está en otro lugar en Romanos. Santiago 4:17. Mire lo que dice ahí, hermano Eric, ¿ok? Para responder en parte de su pregunta. Mire lo que dice. Versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. O sea, de manera general, cuando nosotros sabemos que algo es bueno y agradable a Dios, aunque no sea un mandato específico de Dios, sabemos que es pecado porque no está en consistencia con la palabra de Dios o en consistencia con el carácter de Dios. Por ejemplo, si yo administro muy mal mi dinero, yo sé que eso no es bueno. Lo bueno es ser un buen administrador de mi dinero. Hasta cierto punto eso es pecado porque estoy usando un recurso que no es mío, es de Dios, ¿verdad? Es de Dios. Pero hablando de la pregunta específica, ¿es pecado si una persona no comparte el evangelio? Sí, sí es pecado. No es un pecado inmoral, ¿verdad? No es un pecado por el cual Dios va a traer un juicio, por así decirlo, severo, como en otras cosas, pero sí es pecado, es desobediencia a Dios y nosotros debemos de considerarlo así. ¿Por qué? Porque el mandato específico del Señor fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese fue el mandato de Dios. Entonces, ¿es bueno predicar el evangelio? Sí. Sí. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Es pecado. Claro. Es pecado. Todos los creyentes deberían de una u otra manera comunicar el evangelio, o sea, hablarle a las personas acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es un mandato que Dios nos ha dado. Ahora, el creyente que vive sin estar compartiendo el evangelio de manera regular, podría yo decir, porque no le voy a decir que yo todos los días le hablo a alguien de Cristo. No lo puedo decir tampoco. Hay creyentes que sí son fieles y fervorosos y todo el tiempo están comunicando de Cristo y son un buen ejemplo para nosotros. Pero quiero decir que de manera regular, que cuando tenemos oportunidad debemos de predicar el evangelio, debemos compartir el evangelio y más allá de eso, debemos de discipularlos porque mucha gente se excusa, bueno, yo ya le hablé a alguien de Cristo. Ese no fue todo el mandato. El mandato es ir y hacer discípulos realmente. Y a medida que uno hace discípulos, pues primero les predica el evangelio, ¿verdad? Entonces, sí es un pecado. Y antes, mucho más que eso, hermano, tenemos que considerar lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 8. Mire lo que dice. 9, creo que. Primera de Corintios 9, vamos a ver si se encuentra ahí en el versículo. Mire lo que dice en el versículo 16. Primera de Corintios 9, 16. ¿Okay? Tomen su Biblia para que sepa dónde está. Primera de Corintios 9, 16. ¿Qué dice? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. O sea, tengo la obligación. Y hay de mí si no anunciar el evangelio, dice Pablo. O sea, es una advertencia. Deberíamos de estar preocupados cuando pasa el tiempo, y a nadie le hablamos de la salvación que hay en Cristo Jesús y a nadie discipulamos. Yo en mi vida, hermanos, siempre he tratado de procurar discipular a alguien lo más a menudo que puedo, ¿verdad? Porque ese es el mandato. Entonces, si no predico el evangelio, dice Pablo, ay de mí. Quizás lo está diciendo en el tono de, Señor puede demandarme de ello. El Señor me puede disciplinar por ello. El Señor me puede castigar por ello, ¿verdad?
porque Dios al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que recibe a hijo, o azota, dice allí, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a la pregunta específica. ¿Es pecado? Sí es pecado. Es desobediencia abierta a Dios, al Señor Jesucristo. Así que hay que hacer lo posible, hermanos. Siempre tenemos a alguien que le podemos hablar. Ahora, no se desanime si no le escuchan, porque usted no ha sido enviado a convencer a nadie, pero sí a hablarle. Cuando tengan la oportunidad, hablar de Cristo, a invitarlos a la iglesia, a buscar la manera de entablar una relación con ellos de manera que usted pueda disipularlos. O sea, no solamente llevarlos a la salvación en Cristo Jesús, sino también enseñarles cómo debe de vivirse la vida cristiana. Pero sí es pecado. Muy bien. Otra pregunta más. Si tenemos por allí, tenemos unos cuantos minutos todavía. Así que... pues, hola, pastor, yo tenía una pregunta. Muy bien, hermana América, adelante con su pregunta. En Mateo 11, del 28 al 30. Ok, muy bien, un pasaje que me gusta mucho. Sí, 11, 28, ok, muy bien, adelante. Si me daba un mejor ejemplo, porque en mi Biblia dice yogo. ¿Qué significa? Yugo. Ya, eso. Ok. Bueno, para las personas que quizá viven en la ciudad o siempre han vivido en las ciudades, saben muy poco que, pues, lo que es un yugo. Un yugo era una especie de, ¿cómo le podría llamar? Una especie de herramienta, por así decirlo, para preparar la tierra y sembrar la tierra. Un yugo era un instrumento de madera que se le ponía a los... Ay, ¿cómo me podrías traer la que está allí colgada? Bueno, yo tengo uno, mi esposa lo va a traer para que veas cuál era un yugo. Bueno, ese instrumento tiene dos aberturas, es grande, es pesado, y se le ponía aquí en la nuca de a dos bueyes. Y es ahí donde ¿cómo se llama? Se incrustaba lo que se conoce como el arado. El arado era otro instrumento que se usaba para abrir la tierra, para quebrar la tierra y de esa manera hacer los surcos donde se ponía la semilla para arar. Entonces, cuando el Señor dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo les haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros. Lo que quiere decir el Señor Jesucristo es que las palabras de Él, los mandamientos de Él, son como ese yugo que se ponían los bueyes. Servía para mantenerlos a ellos en una dirección correcta y ellos pudieran llevar a cabo el trabajo. Entonces, aquí llevar el yugo significa es aprender a vivir bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Cristo, someternos a Él. Quizá sería la mejor interpretación de llevar mi yugo sobre nosotros, porque el yugo sometía a los bueyes para que ellos pudieran ir de manera bien derechita, haciendo el surco que el labrador usaba para sembrar la semilla. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, si tú estás agotado en la vida emocional, en tu vida en sí, no encuentras la felicidad, no encuentras la satisfacción y todo eso, ven a mí, dice, ven a mí. Si estás cansado, si estás fastidiado de esta vida que no tiene hay veces sentido, que no tiene ningún beneficio realmente para tu vida, ven a mí, yo te voy a dar descanso. Y pareciera un contraste, porque el yugo era para hacer trabajar a los bueyes, ¿verdad? Para hacerles, ¿cómo se llama? Pesado el trabajo. Pero, al mismo tiempo, era un beneficio ¿para quién? Para el labrador, para el que sembraba. Así que el yugo servía para que los bueyes se sometieran al trabajo y pudieran hacerlo así. Mira, un yugo es más o menos como este. No sé si lo alcanzas a ver. Es un yugo así, mira. No sé si... Ahí está. No sé por qué. ¿Sí se mira bien? No sé. Bueno, aquí le pusieron González porque yo lo compré. Sí, se mira. Ok. ¿Ves estas dos aberturas que tiene aquí?
es donde se ponía la cabeza del buey o el hombro, el cuello del buey, y de esa manera había dos bueyes que iban jalando el yugo de esta manera, así, hacia los surcos. Y entonces, como dije, este yugo hacía que la carga, que el trabajo, perdón, aunque fuera pesado para los bueyes, era un beneficio para el labrador, porque de esa manera los surcos salían bien derechitos y se podía sembrar y quebrar la tierra para prepararla y sembrarla. Y entonces el Señor está diciendo más bien, si sométete a mí y aprende a mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces vas a tener verdadero descanso para tu vida espiritual. Entonces, la interpretación que más le podemos dar es que el yugo significa ahí un sometimiento a la voluntad de Cristo para que en verdad encontremos esa satisfacción para nuestra vida, para nuestro corazón. Y para sujetarlo. También en la Biblia se dice que los esposos deben llevar el yugo también, ¿verdad? Quiere decir que vayan jalando igualito y que el trabajo es para los dos, de tener un matrimonio para los dos, que uno se someta el uno al otro, porque los bueyes tenían que someterse uno al otro, no, nadie podía ir más adelante, más atrás, tenían que ir derechito. Entonces, el significado de esas palabras es que nosotros nos sometamos a la voluntad de Cristo, ¿verdad? Ahí está la respuesta. Muchas gracias. Entonces, si quieres el yugo del Señor, significa hay que vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo, someternos. Y cuando tú haces eso, dice, vas a encontrar verdadero descanso para tu alma. Y porque dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Contrario a un yugo de verdad, las enseñanzas, la voluntad de Cristo no es tan difícil para nuestra vida si nosotros estamos dispuestos a obedecerlo y a someternos a él, ¿verdad? Claro, si como el buey, si uno no quiere el yugo, pues va a ser más difícil la vida. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Hermanos, ¿alguna otra pregunta? Yo, pastor. Otra vez el hermano Jorge. Échale, hermano. Ok, pastor, ¿a qué se refiere cuando decimos antes de Cristo o después de Cristo? ¿Se refiere a después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo o después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? No, ese término fue más que nada un aspecto histórico para diferenciar el tiempo, por supuesto, de los eventos que ocurrieron antes de, obviamente, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la muerte específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero fue algo que se inició. No estoy muy informado de eso, pero creo que se inició con el establecimiento de un calendario que se llamó el calendario gregoriano, que se estableció que el tiempo se midiera en base a lo que sucedió antes de la muerte de Cristo y después de la muerte de Cristo. Y es un término histórico nada más, o sea, eso es una medición histórica, podríamos decirlo así, para tener un intermedio del tiempo para, por supuesto, esta nueva generación de la humanidad que ha vivido y que seguirá viviendo después de Cristo. Entonces, el antes y después es simplemente una manera de dividir el tiempo que se estableció a través de un calendario que creo que, a lo mejor me equivoque, pero fue por el calendario gregoriano que lo estableció, por supuesto, creo que la Iglesia Católica para medir el tiempo, pero no tiene ningún significado espiritual, no tiene ningún significado teológico, simplemente fue una manera en que se midió el tiempo. Nosotros ahora, por ejemplo, en la Biblia tenemos una división muy marcada acerca de el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿verdad? O sea, el antiguo pacto sabemos es todo lo que sucedió antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y el nuevo pacto o el Nuevo Testamento es lo que ha sucedido y lo que va a suceder después de que llegó Cristo a esta tierra. Pero es, como dije, el antes de Cristo y después de Cristo
es simplemente una manera de dividir el tiempo que se estableció a través de un calendario gregoriano, que es como nosotros vivimos bajo el calendario gregoriano de 365 días, de 7 días a la semana y así sucesivamente. Usted sabe que el calendario judío era completamente distinto. Ellos se avanzaban en ciertas noches de luna y cosas así, pero nosotros vivimos bajo un calendario gregoriano que es como nosotros estamos acostumbrados a ver los días, las semanas, los meses y los años. Amén. Ya. Y la última, pastor, la última. No, si tiene más no importa. Sí, Pero dice, el pueblo de Israel es salvo por ser israelitas o hay alguna otra manera? El pueblo israelita, eso de israelita simplemente es un término que se usó porque obviamente a Jacob se le cambió el nombre, que fue el hijo de Abraham, se le cambió el nombre a Israel y entonces todos sus descendientes, por así decirlo, fueron israelitas. Pero los israelitas eran conocidos como una entidad, específicamente hablando de su origen biológico, ¿verdad? Por ser descendientes de Israel, todos los que descendían de Jacob eran israelitas. Ahora recuerde, Jacob tuvo hijos y esos hijos fueron sus descendientes de ellos que llegaron a ser israelitas. Él tuvo un hermano que era Esaú, ¿verdad? Y esos no llegaron a ser conocidos como israelitas. Ahora, el pueblo judío ya es un término que se aplica al pueblo de Israel como raza, ¿verdad? Como raza. Entonces, como nación, podríamos decirlo, es la nación de Israel, ¿verdad? Hasta hoy en día así se conoce, la nación de Israel. Pero como su identidad, por así decirlo, que es la identidad que los conecta con Dios, son, por supuesto, el pueblo judío como raza, es una conexión que tienen con respecto a su origen de parte de Dios. Entonces, era un término simplemente que se usaba para referirse a los descendientes de Jacob, que llegó a ser Israel y que de alguna manera la nación entera empezó a tener esa forma de identificarse, ¿verdad? A los israelitas. Pero acuérdese, los israelitas son los judíos también. Y esa connotación viene del hecho, como le dije yo, de que ellos como raza eran identificados como pueblo de Dios, como parte del pueblo elegido por Dios. Dios eligió a los judíos para ser su pueblo escogido, ¿verdad? Obviamente los judíos se sentían orgullosos de su origen, tanto de su origen, por así decirlo, divino, como su origen racial, ¿verdad? Y su identidad, ellos se sentían apegados a Jacob o a Israel, que es como se le cambió el nombre, y de esa manera muchos tenían ese ¿cómo se llama? Ese orgullo de pertenecer al pueblo de Israel. Pero en lo que cabe, quiero decir, nada más era una simple manera de ellos identificarse, ¿verdad? Y no, por supuesto, aunque muchos judíos nacieron, ¿verdad?, de la descendencia de Abraham, ellos muchos se consideraban israelitas, pero el apóstol Pablo, al menos en Romanos capítulo 9, nos dice que no todos los que descienden de Abraham son israelitas. ¿Por qué no? Porque Abraham tuvo dos hijos, acuérdense, Jacob y Esaú. Y Esaú no fue el heredero de la promesa, sino Jacob. Y a Jacob después se le cambió el nombre a Israel. Y por eso el apóstol Pablo dice que no todos los que descienden de Abraham son israelitas, sino son israelitas los que se mantuvieron dentro del linaje de Jacob, que es al que Dios escogió para formar, por decirlo, la nación de Israel. Amén.
Pastor, pero la pregunta era como, porque hoy ellos están regresando a Israel y ellos están regresando con ese orgullo de ser israelitas y que regresan a Israel, pero mi pregunta era más como, ¿por ser israelita ellos son salvos? No, no, no. Y eso es lo que me referí. Tienen que ser bueno, es lo que yo he entendido, que ellos tienen que reconocer a nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Porque Sí. en sí hay muchos pueblos que están ahí, e incluso el pueblo de Ismael, el Señor dice de que iba a ser una gran nación y todo eso, pero la pregunta es, para eso ellos tienen que reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. ¿Es verdad lo que yo creo o estoy equivocado? No está equivocado, está en lo cierto. Y quiero que vea lo que dice Romanos 9:6. Quizá es la manera que le puedo responder. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los hijos que son según la promesa son contados como descendientes. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está definiendo aquí es que el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos israelitas, son gente espiritualmente hablando, gente que fue elegida por Dios aún en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento a través de Cristo. Entonces, aunque muchos son descendientes de Abraham, descendientes de Jacob, descendientes de Isaac, no por eso los hace ya automáticamente parte del pueblo de Dios, porque Dios fue muy específico al decir que era a través de la descendencia de Abraham. Y esta descendencia, espiritualmente hablando, se logra a través de la fe ahora en Cristo Jesús. Entonces, por eso Pablo dice, no todos los que son israelitas, no todos los que descienden de Abraham son verdaderos israelitas, porque aquí está hablando Pablo del verdadero israelita, o sea, aquel que ha sido escogido, aquel que ha sido hecho parte del pueblo de Dios, y eso solamente se viene a través de la fe en Cristo Jesús. La circuncisión de la cual, dice Pablo, creo que ahí mismo en ese Romanos, espérenme a ver. Ahí en Romanos, no recuerdo exactamente el pasaje ahorita, pero ahí mismo en Romanos dice que la verdadera circuncisión, que era algo que identificaba a un verdadero israelita, a un verdadero miembro del pueblo de Dios, era a través de la circuncisión, porque eso había dejado Dios como una marca o como un sello, ¿verdad? Pero sabemos que las personas que son circuncidadas del corazón, quiero ver si está, me parece que es Romanos 3, creo. Déjame ver si es Romanos 3. Sí. No recuerdo muy bien, pero creo que es aquí. Bueno, no me recuerdo la verdad, pero sé que está allí en Romanos. Lo que le quería decir era que el verdadero israelita, en la teología del Nuevo Testamento, se sabe que es aquel que genuinamente ha depositado su fe en Jesucristo. Ahí es donde se lleva a cabo la circuncisión del corazón, dice Pablo. O sea, ahí es donde Dios convierte el corazón, cambia el corazón y uno viene a ser parte del pueblo
de Dios verdaderamente. Entonces, no todos los judíos que van a regresar a Palestina a vivir en esa tierra que Dios le prometió, automáticamente van a ser salvos. Al contrario, van a ser salvos todos aquellos que sean parte del pueblo de Dios, ya sea a través de la elección soberana de Dios en el Antiguo Testamento de cada individuo, como en el Nuevo Testamento de cada individuo que haya depositado su fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo ahí en ese pasaje que le digo que no me acuerdo, pero la circuncisión debe de ser en el corazón. Y eso Dios la lleva a cabo cuando nosotros recibimos por fe a Jesús como Salvador. Así que no todos los israelitas, hermanos, son del pueblo de Dios. ¿Me entiende? Entonces, es solamente aquellos que son circuncidados del corazón o que Dios transforma su corazón a través de la fe en Cristo Jesús. Pastor. Dígame. ¿No dice en Gálatas 5:6? A ver, léalo, no creo. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No es ese. Sé que es aquí en... Romanos 2:28. ¿Cómo? ¿O en Romanos 2:28? Sí, posiblemente sea ahí, ¿ok? Creo que sí, ok, sí, gracias, hermanos. Dice ahí, mire lo que dice hermano Jorge, porque acuérdense, los judíos se jactaban que porque ellos habían sido circuncidados, automáticamente ellos eran parte del pueblo de Dios y ellos eran escogidos de Dios para irse a la gloria, qué sé yo. Y dice en el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, da cuenta, el verdadero judío, el verdadero israelita, no es alguien que descendió de Abraham solamente o que es, sino que es quien obviamente ha sido circuncidado en su corazón. Y esa circuncisión, de acuerdo a Pablo, simbólicamente se lleva a cabo cuando Cristo viene a la vida de una persona por fe. Entonces, el verdadero judío es el que está en Cristo, en este nuevo pacto que Dios hizo con la humanidad. Muy bien, tenemos unos 2, 3, 5 minutitos para una pregunta más. Tengo una pregunta. A ver. ¿Por qué dice en Génesis 25, 23, que dice que el Señor le dijo, hay dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos que dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Por qué dice eso? Porque así iba a ser. Rebeca, que iba a concebir de Isaac, iba a tener 2 hijos, acuérdense, 2 gemelos, ¿verdad? O unos gemelos, no 2 gemelos, sino unos gemelos. Uno se iba a llamar Jacob y otro se iba a llamar Esaú. Y los dos iban a formar naciones grandes, ¿verdad? Jacob iba a formar la nación que nosotros conocemos hoy como la nación de Israel, y Esaú iba a formar lo que hoy se conoce como la nación árabe. Todos, aunque ahora hay varios países árabes, pero digo, esa era la nación a la cual se está refiriendo aquí. Y usted sabe que están divididos ellos, los árabes y los judíos, no tienen una muy buena relación, ¿verdad? Ha habido un pleito siempre, precisamente desde el engaño que Jacob le hizo a su hermano Esaú, al tratar de tomar su
primogenitura, ¿verdad? Si seguimos la historia. Entonces, cuando Dios le está diciendo, anticipando esta profecía, está diciéndole a Rebeca que ella iba a tener dos hijos, uno se iba a llamar Jacob, otro se iba a llamar Esaú, y que los dos iban a ser, por así decirle, el origen de dos naciones que iban a estar divididas, que iban a pelear y que iban a ser muy grandes. Una iba a ser la nación de Israel y otra iba a ser la nación árabe o la comunidad árabe que hoy conocemos. Entonces, a eso se refiere eso. Dice, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Sabemos que los árabes, en definitiva, algún día van a servir completamente a Israel cuando Jesús venga y gobierne en todo este mundo. Pero simplemente se refiere a las dos naciones que descendieron de estos dos hijos que tuvo Rebeca de parte de Isaac. ¿Ok? Eso es lo que históricamente se sabe. Muy bien. Creo que si no hay ninguna pregunta, podemos parar aquí. Solamente quiero saber si no hay alguien más que quiera preguntar. Tenemos un tiempecito todavía para... Dígame. Ahí en Efesios capítulo 3, versículo 8, en la primera parte del versículo, podrá dar una leve explicación ahí, cuando dice el apóstol Pablo, a mí soy menos que el más pequeño de todos los santos. Bueno, Pablo se está refiriendo humildemente a su persona, aunque sabemos que Pablo fue un gran apóstol, posiblemente el apóstol más grande que la iglesia del Nuevo Testamento ha tenido. Pero Pablo está hablando con humildad, por supuesto, como es característico de Pablo. Usted sabe que en muchas de sus cartas se refiere simplemente como un siervo, como un esclavo de Cristo. Y aquí él está, por así decirlo, dando una descripción humilde de su persona, porque cuando dice que es el más pequeño, no se refiere, por supuesto, a estatura, aunque podría ser porque algunos eruditos de la Biblia creen que Pablo era de estatura bajita, ¿verdad? Pero no está hablando de su tamaño físico, está hablando de que en cierta medida él es el más pequeño porque él fue escogido hasta el final. Usted sabe que Pablo se cree, fue el último apóstol que el Señor Jesucristo escogió después de la caída de Judas, aunque los apóstoles escogieron a alguien más. Muchos eruditos están de acuerdo que Pablo realmente debería de ser el 12º apóstol. Y cuando dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, está haciendo una referencia a que él verdaderamente se sentía indigno en comparación de todos aquellos apóstoles que tuvieron el privilegio realmente de caminar con el Señor, ver al Señor, y a él al final el Señor lo llamó por su gracia, años después de que él iniciara su persecución contra la iglesia. El Señor lo escogió y lo hizo uno de sus apóstoles. Entonces aquí Pablo está hablando simplemente con humildad acerca de su persona y acerca de cómo él fue quizá el último de los apóstoles escogidos de parte del Señor, y pues él se sentía así, ¿verdad? Se sentía como el más pequeño, el que menos debería de haber sido escogido, porque acuérdese, dice él, que él era blasfemo, perseguidor de la iglesia, y se describe él como un gran pecador. Y aquí dice, pues, todos los demás quizás son más grandes que yo soy el más pequeño. Pero es una alusión a su humildad y al hecho de que fue escogido quizá como el último apóstol, una vez que ya escogió a los apóstoles que el Señor Jesucristo había escogido. Y porque recuerde, la iglesia por mucho tiempo consideró a Pedro como el apóstol de mayor jerarquía, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Pablo se sentía pequeño en comparación del privilegio que tenía Pedro, de que él fue el primero en predicar el evangelio. Él fue el más prominente apóstol, junto con otros, por supuesto, Pedro, Jacobo y Juan, especialmente, que eran el círculo privilegiado que tenía el Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, él se está refiriendo a él como alguien pequeño en comparación de los grandes privilegios
y las grandes oportunidades que tuvieron los apóstoles como Pedro, Jacobo y Juan y los demás al ser llamados por el Señor antes que lo llamaran a él. Y dice de todos los santos, refiriéndose todavía más a su humildad, de que no solamente los apóstoles, sino de todos los creyentes, él se sentía el menos digno, ¿verdad? Es en ese sentido que él dice que soy el menos que el más pequeño de todos los santos. Pero sabemos de que pequeño no tuvo nada, ¿verdad? Fue y ha sido el gran apóstol que la iglesia ha tenido. Bueno, hemos concluido nuestra sesión de preguntas y respuestas. Muy buenas preguntas, hermanos. Se los agradecemos y esperamos que sea una gran bendición para aquellos que vayan a ver el video. Por favor, promuevan nuestro canal, hágaselo saber a sus amigos y pues les damos las gracias por haber estado con nosotros y hermanos, pues que el Señor los bendiga y nos veremos en la próxima sesión de preguntas y respuestas y esperamos que pues las respuestas que hayamos dado hayan sido de bendición para ustedes.